Ya ver, ay, no está nada bien esta cosa, pero a ver, en teoría, hay dos tipos de clases que aparecen ahí, obvio, unas que son vistas y otras que son controladores aparentemente, digamos, ¿no? También en el sentido que van a aparecer algunas cosas de esas, pero todos los tipos de las relaciones, de qué tipo son esas, es una asociación, es una instanciación, es un Ah, sí, uso, no, no, no lo especificamos, es una asociación, ¿no? sí, por el tipo de flecha aparece en asociación, pero no tienen cardinalidad, digamos, si fuera asociación, ¿no? De usuario a la derecha, mostrame. Abajo, a ver un poquito. Este un poco más a la derecha. Y ahí subirlo. ¿Qué es lo que, el última qué dice? ¿De qué tabla? La última que está a tu derecha no se ve ahí. ¿Esta? Ah, esta. Bien. Ya de lo que tienes ahí, lo único decente es esa parte entre usuario, rol, permiso, digamos, ¿no? Solo que esas clases derivadas, digamos, no tienen nada, digamos. Entonces, ¿para qué diablo creas una clase derivada si no tiene nada, digamos, ¿no? No tiene sentido si no tiene nada, ¿no? ¿Me entiendes, no? Sí, sí, se entiende. Si no tiene ni atributos, ni métodos, nada, entonces, ¿para qué está, digamos? Sí, la, las relaciones, digamos, eso es lo que está bien, solo que obvio no hay nada ahí, y por supuesto que hay cosas, digamos, ¿no? Pero es lo único que está bien, digamos, en términos de una relación básica, obvio, usuarios tienen roles y los roles tienen permisos, pero no dice permiso con respecto a qué, digamos, ¿me entiendes, no? ¿Le das permiso de qué? ¿Sobre qué objetos, digamos? ¿Se entiende, no? Entonces, si le das permiso, digamos, no es sobre algo, digamos. Ah, le dices, ¿tienes permiso? Digamos, no. Ah, digamos, si fueran tabla, ah, es un permiso con respecto a esta tabla y qué puede hacer, digamos, con respecto a esa tabla. Entonces, aquí normalmente en este tipo de cosas tiene que ver con permisos con respecto a la interfaz, normalmente a los objetos de la interfaz que puede ver, hacer, tocar, digamos, ¿no? Entonces, pero no hay esos elementos ahí, solo hay el rol y los permisos, pero no dice con respecto a qué, digamos, ¿no? O bien, entre usuario y permiso, ¿no? Está bien, hay una relación ahí, pero no se especifica con respecto a qué, digamos, qué le estás asignando. Se supone que ahí debían haber objetos sobre el cual estás asignando. Obvio, a ese rol, ese permiso. Los permisos son lectura, escritura, visualización, edición, cosas por el estilo, ¿no?
Entonces, esos son, y lo dices, mira, este rol tiene este permiso, tiene un permiso de lectura, pero ¿sobre qué, digamos, ¿no? O un permiso de edición, pero ¿con respecto a qué, digamos? No hay eso. ¿Se entiende? Porque luego tienes que ir a ese objeto y como este rol, cuando entre con ese rol y tenga que acceder a ese objeto, bueno, a ver qué permisos tiene y antes de cargarle la interfaz, digamos, ¿no? Seteas de acuerdo a los permisos que tenga los distintos elementos, se lo ocultas, se los habilitas, digamos, ¿no? Cosas como por esa, entonces no hay esa parte ahí, digamos, ¿no? Ya eso es lo único rescatable de esa parte, digamos, ¿no? Y obvio falta, sí, por supuesto, el tema ahí. Ya ve. A ver, luego hay cosas raras acá que no tienen sentido, digamos, ¿no? A ver, si yo tengo un login y por supuesto, digamos, ¿no? Esa es la interfaz, digamos, ¿no? Entonces, es obvio que no va a tener pues el login, digamos, ese formulario, una propiedad email y password, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Porque es como tener suelto. Si quieres tener toda esa información, obvio lo que vas a tener es un objeto de la clase usuario, digamos. Vas a crear ahí un objeto de la clase usuario, digamos, ¿no? Y por supuesto el usuario tiene un nombre, un email, un password, digamos. No va a estar, digamos, si tuvieras que en el formulario eso, en la vista esa, declararías algo de la clase usuario para poder almacenar esa información. No estaría esa información suelta, digamos. ¿Me entiendes? Sí, se entiende. Es para acceder a sus campos, ¿no? Claro, es que lógico, en orientado a objetos no agarras, digamos, ¿no? Y no agarras y lo manejas suelto los datos, sino obvio, creas un objeto de esa clase que tiene esos datos, no manejas suelto los datos, digamos, ¿no? Porque sería, ¿para qué el objeto si al final lo estás manejando los datos sueltos? ¿Se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. Esa era la Luego, duda. a ver, tienes un conjunto de clases ahí que, bueno, algunas tienen atributos, pero no tienen métodos, digamos, ¿no? Y por supuesto, digamos, ¿no? Cuando veamos el código seguramente van a tener métodos, digamos, ¿no? Pero ahí no tienen métodos, entonces no hacen nada, digamos, son simplemente una estructura de datos, digamos, ¿no? Que te sirve tipo un registro nomás, no es porque no van a hacer nada, digamos, ¿no? Y por supuesto que hacen, ¿no? Y vas a necesitar. Obvio, mínimos cuando creas una clase de ese tipo, tienes métodos, obvio tienes un constructor, digamos, ¿no? Que crea un usuario, tienes métodos para setearle los atributos, tienes métodos para obtener el valor de los atributos, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Claro, nosotros no colocamos esos valores, esas métodos que tiene la clase persona o usuario, porque nos volcamos la atención básicamente para cubrir lo del login, ¿no? Y lo del registro de usuario. Sí, pero Prácticamente obvio, no se ha pensado todavía en estos métodos, ¿no? todas las clases tienen métodos, ¿no? Ahora, tienes un controlador que aparentemente tiene algunos métodos, pero a ver, dices autentificar usuario, digamos, ¿no? Se supone que ese método lo que había recibir un objeto de la clase usuario, pues, ¿no? Otra vez, ¿para qué diablo manejas clases, digamos, ¿no? Si después le vas a poner un string, ¿con qué? Con el nombre nomás, con eso no vas a poder autentificar un usuario, ¿no? Porque necesitas su password, quizás su correo, quizás otra información. No puedes, digamos, pasarle un string, digamos, ¿no? Se supone que ahí debía recibir, digamos, un objeto de la clase usuario, pues, ¿no? Calcular intentos, digamos, ¿no?
otra vez, digamos, ¿no? ¿Y cómo va a ser si no recibe, cómo sabe de quién, digamos, de qué va a hacer si no recibe ningún parámetro, ¿no? Y obvio, no es que vas a calcular, sino vas a obtener el número de intentos que lleva haciendo, ¿no? Para determinar si es que vas a hacer alguna acción, digamos, ¿no? Y otra vez hay un validar password, digamos, ¿no? Bueno, está todo y mucho, no está pensado, digamos, cómo realmente lo van a hacer, digamos, ¿no? Así que hay unas cosas sueltas ahí que no engranan en el tema, ¿no? Ya, a ver, falta mucho acá para modelar realmente cómo se va a hacer ese caso de uso y dónde van a estar los distintos métodos, ¿no? Y quién va a hacer cada cosa, porque obvio cuando ya vas a especificar, hacer un diagrama de secuencia, necesitas tener claro quién hace cada cosa y en qué momento, ¿no? Ahora, las relaciones esas, digamos, ¿no? De asociación que no tienen cardinalidad, digamos, ¿no? No pueden ser asociación, digamos, ¿no? Además que tampoco corresponde a asociación ahí, ¿no? Ya, a ver, estamos todavía muy lejos de la idea. Vamos a ver otros grupos y luego hablaremos un poco más de este tema, porque seguimos medio mal. Y a ver, ¿quiénes son? José Luis Padilla, Daniel Cartagena y Daniel Maldonado. José Luis Padilla, ya. El ¿Quién otro más? compañero es Dilker Cartagena. ¿Y dónde está ese? No sé si está presente, no lo vi, no me he puesto a fijarme si ingresó a la clase. ¿Está Dilker o no está? No hay, parece. ¿Quién más? Daniel Maldonado. Está Daniel. Daniel. ¿Está o no está? No está, parece. Ya, listo. A ver, sigamos. Modesto Crespo. No pude ser ingeniero, me faltó eso. Ya, pondremos tu Serapio. Modesto. ¿Quién más está? Modesto. ¿Estás solo o qué? Sí, ingeniero. Ya. Juan Antonio. Presente, ingeniero. Enseguida le puedo compartir la pantalla para poder mostrar. Yo comparto. Dale. Un segundo. Voy a moverlo, voy a presentarlo. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Me lo puedes hacer más grande? Ya, ok, un segundo. Ya, aquí está. Más grande. Ya, ahí está bien. Ya. Básicamente hicimos, un poco dos diagramas. Esto vendría a ser como está más o menos la app. Y aquí cómo va a estar el backend, ¿no? Ya. Ya, a ver, veamos tu app, como dice. Allá esto está más.
Aquí no hemos hecho mucho, no hemos hecho mucho hincapié acá, pero ya. Ya, eso de interface tienes que ponerle, si es el formulario, la vista, es UI interface, porque obvio, interface es también una... Allá. Aquí estaría el controlador, ¿no? Ya esto de aquí, la UI. Por eso, Ahí. ¿es el controlador ese o porque le ha puesto formulario, digamos, controller sobre Allá. todo? No, este vendría a ser o sea, el controller, digamos, ¿no? El que va a interactuar con la vista del app, digamos, ¿no? Entonces ya aquí va a iniciar, llamar Por eso al ahí, si tienes service que, le pones el estereotipo, se pone controller ahí, ¿no? controller. No formulario, porque no es un formulario, ¿no? Okay. Y aquí en lo que dice es interface, para que no se confunda con lo que es una interfase, digamos, ¿no? Y se pone UI interface, digamos, interfaz de usuario, ¿no? O UI, ¿no? Sí, En el de arriba. esto es interfase, ¿no? Esto es solo interfase para definir los métodos, ¿no? Y aquí lo Ya, dice. ya. Y entonces este sería tu UI, el de abajo. No, esto ya es el service que va a tener las llamadas al backend, digamos, ¿no? Bueno, Aquí faltaría el UI, sí, tienes razón. no tienes ninguna interfaz de usuario, ¿no? Sí, faltaría el UI entonces, sí. Ya la idea es esta, ya, ¿no? Aquí está el controlador que va a llamar al service, y el service aquí tendría la lógica para llamar mediante servicio REST, digamos, ¿no? al controller del backend. Hemos definido básicamente cuatro servicios inicialmente que vamos a tener. Uno sería para poder generar para validar el usuario en sí, el vecino, que ese sería el primer caso que se tendría que hacer. Se le va a mandar ahí tendríamos que mandar solo el carnet de identidad y la fotografía. Y en ese caso, digamos, aquí hemos definido en el login service, bueno, que va a tener la lógica para validar, llamando primero al CEGIP, luego de que recupera el usuario. Ya, volvamos allá después vamos a venir acá. Okay. A ver, quiero que comience a tener algo de sentido esto. Vamos a suponer que esta es una clase donde básicamente consume los servicios, digamos, ¿no? El backend, supuestamente. Sí. Ya. Y supuestamente ahí, digamos, tiene una propiedad, digamos, ¿no? Que se llama login server, que es un objeto de la clase login server, digamos, ¿no? Que no la veo ahí, digamos, ¿no? Okay. Y en teoría tiene 3 métodos: validar usuario, digamos, ¿no? Obvio tendría que pasarle un usuario, pues, ¿no? A ver, acuérdate, vamos a razonar un poco tu tema, ¿no? Se supone que yo le paso un usuario, digamos, ¿no? Debería pasarle un usuario, digamos, ¿no? Y luego él debería, el método, devolverme, digamos, si, por supuesto, si es pero acuérdate que me tiene que devolver el resto de los datos. Si lo encuentro, me devuelve para que yo lo pueda mostrar, ¿no? Y entonces, ¿cómo me lo va a devolver eso, digamos, ¿no? Si me va a devolver un true o un false nada más, digamos, ¿no? Yo necesito el resto de los datos. Entonces, por eso es que yo le paso en realidad un objeto y obvio, cuando vuelve el método, ese objeto ya está cargado, digamos, ¿no? Aparte, si quieres que te devuelva como función, digamos, un booleano de sí o no, ¿me entiendes? Entonces, yo le pasé los datos, digamos, ¿no? El carnet y la foto, y él me lo devolvió ya el objeto con el resto de los datos, si es que lo encuentra, por supuesto, ¿no? Y si no, por supuesto, va a devolver lo mismo que le mandé, pero me va a devolver falso y yo voy a decir no se encuentra o no corresponde o cualquier cosa de esa, ¿no?
pero el resto de los datos me lo va a devolver ahí, porque en el booleano no me puede devolver más que un true o false, digamos. ¿Cómo diablo va a devolver los datos? Entonces, si aquí necesitas tener una clase usuario, ¿dónde está esa clase? ¿No? Sí, creo que nos falta en realidad actualizar el diagrama de lo de la app. Más hemos revisado lo que era el backend. Ya, pero bueno, volvamos acá para ir entrando. Entonces, se supone que aquí debería haber una clase usuario y debería haber una relación entre lo que le llama en realidad es eso no sé, no se puede llamar login view, porque no es una vista en realidad, digamos, ¿no? ¿Ya? Ingeniero, no sé si fuera posible tal vez explicarlo en nuestro diagrama de actividad que tenemos para poder mostrarle cómo básicamente tenemos armado el tema del flujo en el diagrama de actividad que hemos representado en la conexión a todos lo que es nuestro flujo en referente a nuestro diagrama. Si bien nos falta actualizar algunas partes, pero tratamos de especificarlo lo más detallada posible también en la actualización básicamente de nuestro diagrama de actividad, en el cual vemos la interacción de las calles y los Sí, 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 repositorios. está bien, pero otra vez tratamos de ver, digamos, ¿no? ¿Qué elementos deberían haber ahí como elementos básicos, ¿no? Y obvio, es obvio que en el flujo no va a poderse hacer esto con esas clases, digamos, ¿no? A ver, ya, hacerlo un poquito más grande. Vamos a tratar para que todos los demás terminemos de entender, porque no me están presentando algo, digamos, que realmente corresponda, digamos, a lo que se espera, ¿no? A ver, veamos esta parte. Está bien, lo has dividido entre lo que está en tu front-end y lo que está en tu back-end, ¿no? Veamos. Se supone que en el va a haber una interfaz porque tienes que pedir ese en algún componente, en alguna interfaz vas a pedir. Entonces debería haber esa interfaz, digamos, de usuario. Y ahorita ninguna de tus 3 clases que están ahí son realmente una interfaz de usuario, digamos, ¿no? ¿Me entiendes, no? Porque Sí, sí. tienes un controlador, tienes una clase que es la que consume los servicios, digamos, ¿no? Una interfaz que no sé para qué, porque obvio tiene sentido, digamos, ¿no? Crear una interfaz, porque yo tengo muchos, si quieres, como es gerencia a nivel de clases, digamos, esto es como una clase abstracta que no tiene Entonces, obvio, yo defino una interfaz porque tengo varias clases que quiero que implementen esa lógica. Entonces, yo tengo varias clases. Mira, entonces defino una interfaz para que todo aquel clase que quiero que tenga ese comportamiento, obvio, implemente esa interfaz, digamos, ¿no? Y por supuesto, no tener que definir en cada uno lo mismo, sino, mira, todas estas van a implementar esa interfaz, por lo tanto, aquí no le veo ningún sentido, digamos, ¿no? Porque al final y además quiero tratarlo, digamos, ¿no? Como al final todas heredan de esa, la puedo tratar como la interfaz, digamos, ¿no? Y ya no hacer referencia a elementos, a las clases que lo implementan. Entonces, cualquier clase que implemente eso, puedo tratarlo como la interfaz. Así ya me evito reconocer las clases que implementa. Entonces hay más de una, digamos, ¿no? Que lo implementan y obvio para que todos tengan el mismo comportamiento y cuando quiera tratarle de forma genérica pueda tratarlo como un elemento de la interfaz. Pero aquí, bueno, no tiene sentido. Se puede hacer, pero no le veo sentido a crear esa interfaz porque no la voy a ocupar para nada más que para decir que implementa, ¿no? A menos que tuviera más de una clase que la ocupe o quisiera tratarla de forma genérica, digamos, a esas clases que las implementan, ¿no? Pero bueno, acá no se ve esa necesidad, digamos, así que... Pero bueno, vamos a suponer que esta clase acá que le llaman Login View Service es la clase que se comunica, es la que sabe cómo consumir los servicios, ¿sí? ¿Vamos? Ok, aquí sería... ¿Sí? Y ahí 2 cosas veo ahí, ¿no? Aquí sería así.
¿sí? Entonces, esa, digamos, mi belleza, yo voy a llamar a esa cada vez que quiera consumir algún servicio desde acá, ¿no? Ahora, esa en realidad, esa clase, digamos, esa clase que consume los servicios, obvio es una clase controladora en realidad, digamos. Entonces yo la llamo ahí, de la interfaz voy a llamar a esta clase para decirle, mira, llamar, digamos, a los servicios y devolverme el resultado, digamos, ¿no? Entonces, se supone que hay una clase de interfaz que va a llamar a esta clase controladora. Esta clase controladora, obvio, utiliza algunas otras clases, en este caso validar usuario, salvar usuario, obvio deberían recibir usuarios, pues, ¿no? Validar correo, digamos, ¿no? Ahí ese validar correo, en teoría recibe un código de verificación, digamos. A ver, cuando tú metes el correo, digamos, ¿no? Le dices, te envié, digamos, un código a tu entonces, ¿qué se supone que hace, digamos, ¿no? Se supone que hay un método que le dice al backend enviar por correo este código. Ese código lo genera el servidor. Entonces, Sí. ¿qué método? Nos faltó ese método. Nos faltó declarar ese método porque digamos, hemos definido que ese es en 2 pasos. Primero sería la solicitud para decir generame o envíame un correo con el código de verificación a este correo. Entiendo, ¿eh? No se puede hacer sí, en una misma llamada, pues, ¿no? Sí, ya aquí metió y ya yo tengo que ver, es el mismo que le tengo que decir al servidor, es el mismo que le generaste, digamos, ¿no? Exacto, sí, aquí falta ese primer método. Ya otra vez ahí debería Ahora tengo una clase de interfaz que es el que en teoría yo tengo esas dos que está llamando ahí, digamos, ¿no? Por supuesto, esa es la clase, pero la interfaz también utiliza un validador para las validaciones que hace en el front-end, una clase controladora, digamos, que hace las validaciones en el front solamente. No veo esa digamos, para ver que hay una clase que es un validador, digamos, ¿no? Entonces la UI utiliza ese validador para decir, mira, tu password debe tener tales y tales características. Entonces, obvio, la interfaz le pasa y verifica que cumpla con esas características, digamos. Normalmente hay una clase validador. Vamos, y que tampoco veo que es otra clase controladora. Tengo la interfaz, digamos, ¿no? Una clase controladora acá, digamos, ¿no? Ya, ahora, ¿cuál es la relación? Y obvio, tengo una clase usuario que voy a necesitar, digamos, porque aquí voy a enviar usuarios, digamos, ¿no? Y el usuario obvio va a tener todos esos elementos, ¿no? Ahora, sí, estuvimos trabajando en cada uno de esos elementos, si bien hemos estado más concentrados en la parte de la programación que a medida que íbamos actualizando el documento se nos pasó a añadirlo, pero hemos estado ahí contemplando acá, cada uno de esos digamos, elementos. ¿no? A ver, un poco para resumirle acá a la gente, digamos, en esta parte de la aplicación móvil, digamos, ¿no? Obvio, yo esperaría ver por lo menos, obvio, esa clase de interfaz, digamos, ahí, un controlador para, obvio, consumir los servicios del backend, un controlador para validar los datos en el frontend, digamos, ¿no? Y, obvio, esa clase usuario, que es la que se requiere, digamos, ¿no? Para poder crear objetos de esa clase, digamos, ¿no? Y en la parte del front-end ahí, digamos, ¿no? Vamos, entonces mínimo esas 4 clases, pero la cuestión es, ahorita, a ver, para hacer un ejercicio entre todos, digamos, ¿no? No sé si me están entendiendo. A ver, ¿cómo serían las relaciones entre esas 4 clasecitas que le estoy proponiendo que debía estar acá? Luego veremos la parte del backend, que es un poco más larga, digamos, ¿no? Pero a ver, hay unos minutitos. A ver, primero preguntas, ¿me están entendiendo? Sí, ingeniero. Los demás, no solamente para lo del grupo, ¿me están entendiendo? Es la pregunta. Señores. ¿De qué clase de ingeniero está hablando? Estamos hablando solamente
de la parte del móvil, digamos, ¿no? Obvio, son más, pero la idea básica viene acá, ¿no? Voy a un ratingo. Vamos a... ¿Dejo de compartir? Sí, sí. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, sí, se ve, ingeniero, se ve su pantalla. A ver, si comienzas a entender, si te acuerdas la aplicación móvil que hiciste, obvio esta aplicación móvil tiene una interfaz, digamos, ¿no? Una interfaz de usuario, digamos, donde obvio ahí vas a pedir el carnet, digamos, ¿no? Mete, aquí va a aparecer la fotito, digamos, y luego el resto los datitos, digamos. ¿Sí? Obvio, esto es una clase, digamos. ¿Vamos? Normalmente estas clases, obvio, va a tener, obvio, como aquí, cada vez que haga algo, en realidad va a ir al backend, digamos, vamos a ponerle una caja negra. Obvio, aquí va a haber una clase controladora que esta va de alguna manera a llamar para que esta vaya al backend y obvio le devuelva el resultado y esta pueda actualizar su interfaz, digamos, ya sea mensaje o datos, ¿sí? Pero también se hacen algunas validaciones aquí que no van para allá, digamos, ¿no? Entonces, seguramente aquí normalmente en la mayoría de las plataformas móviles utilizan unas clases validador, digamos, ¿no? Que obvio toman estos datos y validan si corresponde o cumple con el criterio y entonces, si quieres. Y obvio aquí como voy a crear usuarios, voy a necesitar una clase usuario. Entonces tengo esta clase, tengo le voy a llamar controller 1, controller 2, digamos, ¿no? Y uy, son 4 clasecitas nada más, digamos. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. ¿Sí? ¿Ya? Obvio, una es una interfaz, 2 son controladores y una clase entidad, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos? Y la pregunta del millón aquí ya. ¿Entienden más o menos, no es la idea o no? Señores. Sí, se entiende, ingeniero. Ya, a ver. Lo que quiero es que ahorita, le voy a dar unos 5 minutitos, a ver, hagan un diagramita de esas cosas, obvio especificando propiedades, métodos, digamos, ¿no? Y relaciones entre esas clases. ¿Cómo sería? ¿Vamos? ¿Nos entendemos? Ahí, aunque sea una servilleta, dibújenla, digamos, ¿no? Estamos y luego vamos a ir, me van mostrando a ver quién diablo le achunta más o menos a la cosa. ¿Sí? ¿Sí, señores? Ok. Sí, Ya a ver, unos minutitos entonces ahí, aunque sea una servilleta, dibujen, pero hagan.
¿Cómo le fue? ¿Ya está? Más o menos actualizamos el que habíamos hecho. A ver, veámoslo. Está bien, ahora le voy a compartir mi pantalla. Estoy avanzando de acuerdo a a las observaciones que nos ha hecho y estoy teniendo algunas dudas, ingeniero. Y es con respecto a esta parte, ¿no? He estado haciendo ahorita lo que es la Hacelo UI. más grandecito, porfa. Sí, me avisa si se ve bien. ¿Está bien? Ya. Entonces, he estado haciendo esto, lo que es la UI y el Validator Service, ¿no? Donde bueno, la UI tendría los campos a ingresar por el usuario, que son como la fotografía, el carnet de identidad, su nombre completo, su dirección, bueno, todos los datos que todos los Ya, datos a ver, que son ahí visibles. es el primer tema, ¿no? A ver, si tú piensas en la UI, digamos, ¿no ves? A la no le declaras esos atributos. En realidad lo que haces es tener una clase usuario, digamos, y esa es la clase usuario que tiene esos atributos. Y lo que hace la UI es simplemente crear un objeto de esa clase usuario. Porque cuando tengas que pasarlo, hacer algo con eso, no lo vas a pasar el montón de datos así, ¿no ves? Porque no sería orientado a objetos, sería estructurado ya. Sí. Claro, lo que sí, viéndolo así, sí tiene razón, pero lo había pensado como por campos de texto, ¿no? O sea, bueno, en este caso. Pero a ver, si lo vas a programar, digamos, ¿no? En la interfaz de hecho, en muchos lenguajes ni siquiera en la interfaz puede declararle esos atributos ahí, digamos. En realidad, eso ni siquiera son atributos. Por ejemplo, si vas a agarrar una imagen, ¿cómo lo vas a declarar, digamos? ¿no? En la UI vas a crear un componente, digamos, ¿no? En la UI le vas a crear un componente, digamos, para el carnet no le vas a declarar de tipo entero, en realidad en la UI vas a declarar un edit, digamos, un text, ¿me entiendes? ¿Sí? Sí. Ajá. Sí, está bien. Estamos. En la UI lo que va a tener va a ser componentes, digamos, ¿no? Va a tener componentes, esos componentes lo va a tener ahí, ¿sí? Va a tener esos componentes. Entonces, cuando tú guardas esos datos, los capturas en los componentes, esos datos, eso luego lo transfieres, digamos, a un objeto. Está bien. Entonces, en la UI, el único valor que tendría sería directamente este usuario que nos hemos declarado acá, ¿no? Como objeto. Claro, lo que tendría sería un atributo que es un objeto, una clase, pero luego cómo lo representas en una relación ahí. Esa duda también tenía con respecto a cómo este user al final va a estar en todas las clases, ¿no? Pero está más relacionado con la UI, entonces tampoco sé cómo conectar esto con acá. Por eso, pero piensa cómo funciona, digamos, en el ¿no? A ver, si yo tengo esa UI, digamos, ¿no ven? Vamos a ir descartando las relaciones. Obvio, todas las relaciones de herencia no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces no puedes crear una relación entre la UI y el usuario, digamos, ¿no? De tipo herencia, digamos, algún tipo de herencia. ¿no? Sí, no. Chao. Sí. Luego nos vamos a las otras relaciones que son asociación, digamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Puedes crear una relación de asociación, digamos. Sí. O sea, sí, no pensaría que no es agregación, pero tal vez sí asociación, ¿no? Porque en la agregación sería un conjunto de usuarios, ¿no? ¿Cómo? Que sí puede ser con asociación.
¿Estás adivinando? No, no. A ver, fíjate, es que creo que no las comprenden en el fondo las relaciones, ¿no? A ver, si tú tienes una asociación, tendrías que decir, digamos, ¿no? Una UI está asociado con uno o muchos usuarios, digamos, ¿no? Y luego tendrías que decir cómo está relacionado el usuario con la UI, digamos. Y no tiene sentido, digamos. Ingeniero, disculpe, hay una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, yo igual estuve haciendo ahorita el de login y cómo serían las relaciones de su clase. Y en la interfaz igual le puse, digamos, atributos porque al menos en Flutter, digamos, ¿no? Los componentes, los inputs requieren un controlador, digamos. ¿Cómo? ¿Eso no se podría representar así? Sí, obvio que necesitan un controlador, ¿no? Y es eso lo que les reclamaba yo. Hay controladores ahí, digamos, ¿no? Pero no están mostrando esos controladores, digamos, como ese validador, digamos, que es clásico en las interfaces, digamos, ¿no? Entonces, donde creas una clase controlador y que, por supuesto, la UI lo utiliza, digamos, ¿no? Sería como, pero serían como registrados como parámetros, ¿no? En la clase nomás. No, es que, a ver, ¿cómo comenzamos? A ver, vamos a terminar la idea. Aquí en realidad la UI, digamos, ¿no? Si tú declaras esas propiedades, no la vas a declarar como un integer, como un en realidad son componentes, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, en términos formales, esos componentes en realidad en la UI es una agregación, ¿me entiendes? Entonces le agregas componentes. ¿Sí? A ver, hay dos términos ahí, uno que es agregación y uno que es composición, ¿me entiendes? Entonces, tú ahí lo que vas a hacer, hay dos diferencias ahí. Cuando yo creo la UI, digamos, ¿no es? Cuando yo creo la UI, esos componentes que le estoy agregando, que me va a permitir capturar esa información, ¿me entiendes? Cuando yo creo la UI, ¿se crean esos componentes? No, o sea, no. Sí se crean, porque imagínate, tú creas la UI y esos componentes tienen que aparecer. Si no los crearas, no aparecerían. Pero estos datos, sí, o sea, sí, está bien. Primero, la relación de agregación entonces va de acuerdo a cada componente que vamos añadiendo, ya sea un campo de texto, un campo de correo, Claro, pero cualquiera va a ser agregado. claro, digamos, eso que tú vas haciendo, digamos, vas armando una UI y lo que haces en esa UI es decir, bueno, voy a meterle estos componentes. Hoy le voy a poner imagen, le voy a poner carnet, pero en realidad no es un integer, no es un sino es un componente gráfico. ¿Eh? Para cada campo, entonces, ingeniero, dentro de una vista de la app, se lo tomaría entonces como una relación de agregación independiente del tipo de campo que se le va a añadir. Claro, porque son componentes, digamos, ¿no? Ahora, ahí la pregunta ¿es una composición o es una agregación? Vamos ahí, ¿vamos? Si fuera entonces bajo ese esquema tendría que ser agregado porque son componentes que, bueno, en este caso el diseñador va añadiendo o agregando a la vista del UI. No, a ver, tiene un sentido. A ver, vamos a un ejemplo un poquito menos confuso para ustedes. A ver, si yo tengo una persona, digamos, ¿no? Cuando yo creo un ser humano, obvio, digo, un ser humano tiene un corazón, ¿vamos? Pero yo no podría crear un ser humano si no tiene corazón. ¿Sí? Entonces, cuando lo creo, es parte de él y tengo que crearlo al corazón porque si no, no funcionaría. Pero, por ejemplo, tiene un reloj, digamos, ¿no? Entonces, obvio, cuando lo creo no lo creo con un reloj, digamos, ¿no? Porque no todos van a tener, digamos, ni es parte del sino le puedo agregar luego un reloj, ¿se entiende? Entonces, Se considera ¿cuál es entonces la? entonces todo componente adicional a lo que viene de base.
basándonos en su ejemplo, por ejemplo, ya sea el reloj, una pulsera, la ropa, un lente, vendría a ser el componente de agregación. Sí, se le agregan cosas, digamos, pero lo que es parte del objeto, digamos, no, digamos, ¿eh? Porque ya tienes que crearlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre agregación y composición? Si cuando yo creo el objeto, tengo que crearlo a esos otros, entonces composición. Pero si yo lo creo el objeto y después de eso le aumento cosas, entonces es una agregación. ¿Se entiende? Para nuestro ejemplo o nuestro caso, ingeniero, ¿qué Ya, los podría ser componentes considerado que fuera ven de en su... la UI, si quiere, es una composición. Ujú. Porque obvio, cuando creas la UI, vas a tener que crearlo. Cuando destruyes la UI, se destruyen esos componentes, no permanecen. Porque si no, tu UI saldría incompleta. Pero si dinámicamente, por ejemplo, yo salgo la interfaz, creo la interfaz, y me sale vacío, y después, digamos, de crearlo comienzan a aparecer, porque yo dinámicamente lo estoy creando, digamos, ¿no? Entonces ya no es una composición, sino es una agregación. En el caso de tu UI, cuando creas la UI, sale ya sale con todos los componentes, ¿no? No es que después de crearle comienzan a aparecer. Algunos sí, otros no, pero normalmente en este esquema simple sí van a aparecer todos esos, ¿no? Sí, así es. Entonces, bajo ese criterio, querría decir que todos están, o sea, que en base al UI, todos componen a esta UI, ¿no? No. Los componentes gráficos que estás poniendo ahí. Ah, ya, estos de acá. Esos de Ya. ahí, esos son, en realidad no son atributos simples, Ujú. sino son componentes gráficos los que le estás adicionando a tu I. Digamos. En realidad tu I normalmente viene una clase base, que hereda una clase base, y lo que le haces a partir de la clase base es ponerle otros componentes más, digamos, y creas una versión tuya de la UI, digamos, en base a una UI básica normalmente. Ya esos no son atributos normales, digamos, ¿no? Pero también tu I, digamos, ¿no? Crea en algún momento una clase usuario, ¿se entiende, no? Sí. Entonces, cuando ya lo relacionas, esto de acá con el usuario, que es lo que estamos hablando, entonces, básicamente lo que estás haciendo es agregándole un objeto de la clase usuario ahí. Y de hecho, en tu misma declaración dices, tiene un usuario, pero cuando creas la UI no se crea el usuario, se crea después. ¿Vamos? ¿Nos vamos entendiendo o no? Sí, ingeniero. Entonces, en resumen, estos no son atributos de la UI, digamos. Si tuvieras que poner ahí como atributos, en realidad, digamos, no serían de ese tipo, serían de lo que corresponde a los distintos componentes que vas a utilizar en tu interfaz, digamos, ¿no? Estos serían, estos componentes sí pueden ser los controladores, entonces cada uno de estos, ¿no? No, estos son componentes. Los componentes están asociados al controlador. Está bien. Ya no, Ingeniero, entonces, bajo ese esquema en el UI, que desaparece todos esos componentes que están ahí detallados y solamente trataría algo que deba ser agregado o no, o a ver, simplemente no. espérame un cachín un ratito. Creo que voy a...
Ya. A ver. Voy a compartir un rato la pantalla. Me avisan cuando la vean. Ya se... ¿Ven acá? Sí. Ya, normalmente, bueno, obvio esto es para aplicaciones de escritorio, pero es el mismo sentido. Normalmente cuando creas un formulario, digamos, ese formulario, si te das cuenta, es una clase que hereda una clase base formulario. ¿Sí? Y ese tiene agregado un conjunto de componentes gráficos, ¿sí? Que puede ser de distintos tipos, ¿sí? ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿No? Sí, ingeniero. ¿Estamos? Los 5, por favor. Hola. Ajá, dime. Ya. Entonces, a ver. Normalmente, digamos, cuando defino estas clases de acá, digamos que yo le agrego normalmente los componentes, no las reflejo en mis diagramas porque no son clases hechas por mí, ¿me entiendes? Todos esos componentes que van a utilizar en su I son clases que la hicieron otros, ¿entiende o no? Sí. ¿Ya? Por lo tanto, normalmente creo esto, tampoco digo que heredar de acá o simplemente creo esta clase, pero obvio, las propiedades que va a tener esta clase van a ser objetos de esta, que no lo voy a mostrar en el diagrama porque no son clases mías, digamos. ¿Vamos?
Entonces, en resumen, ahí de lo que estaba mostrando su compañero, digamos, voy a poner esas propiedades y voy a decir, ah, mira, este es de tipo text, este es de tipo, no sé, button, digamos, ¿no? ¿Vamos? Sí, ingeniero. ¿Ya? Pero no las voy a crear, pero de términos formales, digamos, en términos formales es una agregación o es una composición, digamos, depende en el momento. Si ya está hecho es una composición. Si yo lo voy a ir agregando aquí, ¿por qué es una agregación? Porque obvio este es una ventana donde voy a ir dibujando. Yo en términos de ejecución de mi el tipo comienza a dibujar, hace un círculo, le agrego a ese formulario un círculo. Pero en mi caso no es que yo voy a ir dinámicamente ir agregando eso después de que creo mi interfaz, sino ya mi interfaz viene con esos componentes. Entonces, formalmente es una composición. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Sí, Ya, entonces, para cerrar un poco, vámonos a tu diagrama. Después voy a volver acá para mostrarle otra cosa. Ya, para concluir con este tema, aquí, si quieres poner aquí esas propiedades que va a tener tu i, no van a ser integer string, sino tienen que ser de la clase que corresponde al componente que vas a meter ahí. ¿Se entiende? Algo como así, o sea, exactamente. Dependiendo, ¿no? No sé, en cada lenguaje tienen un nombre diferente, ¿me entiendes? Y entonces, van a ser de ese tipo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Ya? Ahora, lo que sí, digamos, ahora, ¿cómo va esto con usuario? Entonces hay una agregación, le voy a agregar un usuario, porque bueno, en algún momento, cuando ya metan todo esto, voy a crear un usuario, yo voy a crear un objeto de la clase usuario aquí en la UI, para poder luego pasar ese objeto, digamos, ya sea la controladora, ¿me entiendes? ¿Ves? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sería así entonces. Bueno, esto. Bueno, no es el símbolo de agregación, por si acaso es el... Sí, es un rombo, ¿no? El otro. ¿Ya? Ya, lo voy a cambiar. Ahorita, un ratito voy a dejar de compartir. Por ejemplo, y si yo le paso ese objeto yo le voy a pasar ese objeto a otra porque yo lo creé el objeto, pero el otro va a utilizarlo. Lo que pasa es que hay relaciones a nivel de clases y hay relaciones a nivel de objetos. No sé si alguna vez entendieron esa diferencia. Señores. No. ¿A qué se refiere con eso, ingeniero? A ver, otra vez voy a volver a compartir y le voy a mostrar un pequeño ejemplo para que entiendan. Por acá vi uno. Ya es una relación de dependencia. ¿Ven este objeto, digamos, no es? Fíjense, ¿qué pasa? Tiene un método que recibe un objeto de la clase OIL. ¿Se ve? Sí, se ve, ingeniero. Y entonces, por supuesto, hay una relación de dependencia. ¿Se entiende? Sí. Porque no es una asociación, no es una composición, no es una agregación, no es una herencia, digamos. ¿Sí? Pero necesita aquí, conoce un objeto y entonces, ¿cuál es la relación entre esta clase y esta? Si aquí, obvio, ocupa, ya sea que lo reciba como parámetro, aquí adentro declare una variable de ese tipo. Y lo reciba luego, digamos, ¿no? Ya sea que se lo pasen en un método, ya sea que lo reciba vía un evento, digamos. ¿Vamos? No sé si han visto por acá. A ver. Estas son
todos los tipos de relaciones que existen en un diagrama de clase. Asociación, instancia, realización, digamos que es lo de interfaces, digamos, ¿no? Esto es herencia, digamos, ¿no? Dependencia, agregación y composición. Y asociación, obvio hay la direccional y la bidireccional. La direccional tiene una flecha, la bidireccional no tiene flecha, ¿eh? Cuando es en ambos sentidos, ¿sí? Cuando es en un solo sentido va con flecha, ¿eh? ¿Vamos hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya volvamos a tu diagrama para terminar una vez la idea, porque ya se nos está yendo el tiempo. Está bien. Ya se, bueno, está compartiendo. Ya, eso es composición, ¿no? ¿Sí? Sí. Si no es composición, es agregación, es el rombito sin el... Ah, ya. Entonces, este es, sería... Destruiremos toda la ciudad. Este, ¿no? Sí, es... Ya. Y obvio se requiere una cardinalidad también, ¿eh? Sí. Sería de 1 a 1 en este caso, ¿no? No, a ver, en composición y agregación, no sé si alguna vez han visto, solo es en un sentido. Ah, ya. Por eso es que en asociación es en ambos sentidos, digamos, puede ser, pero en composición, digamos, o agregación, solo se pone en un lado la cardinalidad, ¿me entiendes? En el lado contrario al rombito. Ah, ya. En este caso En sería... agregación o composición no existe en ambos lados, no se pone este. ¿Por qué? Porque no tiene sentido en el otro. Obvio, yo digo que este objeto está compuesto por un corazón, pero no puedo decir que un corazón está compuesto por una persona o algo, no tiene ningún sentido. En asociación sí. Entonces, ¿qué es lo que se dice en agregación? La UI, ¿me entiendes? ¿No es? Está compuesto, se le agrega 0 o 1. Si 0 quiere decir que puede ser que nunca lo haga, 1 que siempre lo hace, digamos, ¿no? ¿Vamos? Sí. Si es siempre, voy a poner 1 o muchos, digamos, ¿no? ¿Sí? Si puede no haber, puede ser 0 1, puede ser 0 muchos, 1 muchos, ¿se entiende? En composición pueden ser 0, en agregación puede ser 0, porque tiene sentido, yo puedo agregarle o no, digamos, ¿sí? Pero en composición siempre es 1, nunca puede ser 0, porque si no ya no sería compuesto. Puede ser 1 o puede ser muchos, pero nunca 0. En agregación puede ser 0, 1 o muchos, ¿se entiende o no? Sí, sí, ingeniero. Entonces acá se supone que yo tengo esa, pero obvio, fíjense, también aquí hay una relación entre el controlador que teníamos y US, porque ¿qué es lo que hace? Hay una relación de dependencia, porque obvio el controlador recibe un objeto como parámetro de eso, ¿no? Sí, acá. En este caso es de dependencia con el controlador. Sí, sí, porque obvio el controlador va a recibir como parámetro un usuario. Está bien. Eso. Obvio, es una flecha punteada. Vos no tenés aquí UML, son diagramas generales, pero este tenía UML. ¿Por qué no abres la pestaña UML? Vos estás utilizando la genérica, ¿no? Aquí, fíjate, en tu mano izquierda hay ahí una pestaña de UML. Estás utilizando vos ese general. Va a ser cualquier tipo de gráfico.
Ah, ¿No? es cierto, ya, recién lo veo. Esto, muchacho, no. Ni el software conocen que utilizan, che. Está bien. Bueno, ahí mi compañero lo está actualizando. Ya. Por si acaso ahí dice su nombre, no agarren cualquier cosa, ¿no? Ya. Por eso se dice, ve, usa, dice. Esta usa objetos de esa clase. Ah, ya. Y la flecha sería al revés, ¿no? Sí, sí, O- es al revés. Por si acaso tiene un botón derecho, seguramente invertir. Porque ustedes son medio, ay, que son lerdos. Normalmente todos estos graficadores tienen una opción invertir y lo invierten nomás. Pero ustedes lo invierten a la de Dios, ¿no? Sí, sí, vamos a repasar un poco este software. ¿Qué más? Y en este caso, Y aquí sería una ¿cómo se llama? De instancia, digamos, ¿no? Entre la interfaz es una herencia a nivel de clases, ¿no? De interfaz, digamos, ¿no? La flecha que tiene, esa es la de ahí, la que tienes ahí. ujú. Eh, perdón, no lo he entendido. Tengo que No, cambiar. no, eso que está aquí, este aquí está bien, digamos, Ujú. porque es herencia, digamos. Pero obvio, cuando es herencia entre clases, la línea es continua. Cuando es herencia con una interfaz, es con la línea discontinua. Ya. Eh, entonces, esta línea es la correcta en este Está caso. bien, esa está bien. Sí. Ya. En este caso, al usar este user, ¿tendría que volver a hacer ese tipo de relación para este? ¿O va directamente solo con Por este? eso Ya. depende como ¿no? Si obvio hay otro que la usa, también pues, ¿me entiendes? ¿No? Obvio esta Ahí. interfaz no la usa porque esa interfaz no implementa métodos, nunca va a recibir un objeto, ¿se entiende o no? Ujú. Claro, sería directamente a este, ¿no? El view Sí, service, en sí. este caso. Ah, ya, sería exactamente la misma relación, ¿no? Claro. Ujú. Voy a copiar esa fecha. Ah, Ya a ver, ya se nos. A ver, para ir, después lo acabas, ya. sí, sí, está A ver, bien. veamos un poco lo del backend un rato para que puedan, ya la siguiente espero que algo más decente, ¿listo? Sí, está bien, ingeniero. Ay, porque está costando esta cosa. Ya, Hacerlo este más, es, hacerlo más grande. sí, me avisa cuando esté bien. Ya, está bien ahí ya. Ahí, ahí, ¿no? Ujú. Ya, ya, igual tenemos, Ya, ¿no? por ejemplo, no sé qué significa eso que has puesto acá entre usuario de datos, login y API interface, no sé qué es eso. ¿Qué es herencia eso? Esta relación entre esos dos. Ajá, entre esos tres, ese que hace el usuario acá y hay estas dos interfaces, ¿qué es eso? Sí, no sabíamos el símbolo, ¿no? Pero sí, sí, bueno, lo No, vamos a actualizar.
No, lo que pasa es que no, digamos ahí, obvio no podría ser una herencia porque una interfaz no puede heredar de una clase. Sí, en este caso sería directamente bueno, a ¿no? Al controller, de acuerdo a lo que hemos visto en el login, donde se va a usar, ¿no? Pero con estas Y islas específicas. a ver, hagamos lo siguiente, para todos. A ver, una pequeña ronda de dudas y consultas. Creo que tienen que repasar un poco de nuevo su UML, digamos, ¿no? Porque bueno, no está todavía muy, ya muy oscuro todavía las cosas. A ver, para terminar y a ver si la siguiente clase traen algo más decente. A ver, dudas. Obvio, acá en este lado del backend no hay nada de interfaces, por supuesto, interfaces de usuario, ¿no? Pero sí hay un montón hay clases entidad, digamos, y hay clases controladoras, ¿no? E interfaces, por supuesto, también, ¿no? En este lado van a aparecer clases interfaces no interfaces de usuario, sino interfaces, digamos, van a haber clases entidad y van a haber clases controladoras, digamos, en el backend, ¿no? Sí, A ver, ¿dudas? Ingeniero, entonces claro, para el backend va a estar más fiel a la base de datos, pero el diagrama para el móvil puede acomodarse, ¿no? Según cómo uno lo maneje. Sí, sí, claro. Lo que luego vamos a comprobar, digamos, ¿no? Cuando hagan la implementación es que esa implementación que hicieron se ajuste a su modelo. Aunque se supone que primero lo modelo y luego lo hago, no es al revés, ¿no? Que lo van a hacer y después, pues, sí, y esto no se parece en nada a lo que modelé, ¿no? Ok, ¿Cómo es, señores? ¿Preguntas? Ya ver ingeniero, para la presentación de este jueves, va a ser lectura del documento y línea de código. Sí, sí, en realidad vamos a revisar el código y luego vamos a ver cómo está su implementación comparado un poco contra su diseño, ¿no? Y Entendido, seguramente gracias. ahí van a salir un montón de cosas y vamos a tener que acomodar, digamos, ¿no? Por eso agarré este caso uso que es pequeño para que lo podamos acomodar y el resto ya sea un poco más sencillo. ¿Qué más, señores? ¿Toda la documentación que se va a presentar, ingeniero, digital simplemente o es necesario tenerlo impreso? No, en digital no hay necesidad de imprimirlo. ¿Algo más? Ya, señores, entonces el jueves, a ver, veremos cómo implementan y cómo se ajusta eso a su diseño. Listo, nos vemos. Gracias, Presencial, ingeniero. ¿no? Sí, sí, es presencial, sí, sí, presencial. Gracias, ingeniero. Nos Ok, vemos. hasta luego. Buenas noches, Hasta luego. ingeniero.